que parar porque no tengo tanto espacio en el celular. Ya, vamos con los elementos accidentales, como elementos del acto jurídico. Los elementos accidentales tenemos que señalar que estos se incorporan por la voluntad. Y además, este elemento accidental, al igual que el elemento de la naturaleza, sí puede ser modificado y eliminado. Pero ojo acá, que el elemento accidental no se incorpora por la ley, sino que se incorporan por las partes. Dicho eso, tenemos que señalar que el elemento accidental son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y se agregan por medio de cláusulas especiales. Tenemos que señalar que el elemento accidental es una manifestación clara de la autonomía de la voluntad. Ejemplo de elemento accidental, tenemos la condición, el plazo y el modo. También, por ejemplo, tenemos que se puede modificar la periodicidad en la fecha del pago. En este caso, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Tenemos como ejemplo de elemento accidental, por ejemplo, pactar solidaridad o incorporar una obligación que sea alternativa o incorporar una cláusula penal. Pero dentro de los ejemplos clásicos de elemento accidental tenemos la condición, el plazo y el modo. Y la finalidad del elemento accidental es que tiene por objeto alterar, modificar los efectos naturales del acto o contrato. Ahora, ¿cuál es la relación entre los requisitos y los elementos? Los requisitos tanto de existencia como de validez van insertos en los elementos de la esencia comunes o generales. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Voluntad, objeto, causa. Los requisitos de validez son objeto lícito, causa ilícita, voluntad exenta de vicios y la capacidad de ejercicio. Y esto en doctrina serían, a juicio de la doctrina, los mismos que los elementos de la esencia comunes o generales. Y ahí va el punto. Ejemplos de elementos del acto jurídico aplicado a algún ejemplo en particular. Por ejemplo, la compraventa. Vamos con la compraventa, aplicando los elementos. Sabemos que son tres los elementos, de la esencia, de la naturaleza y los accidentales. Tenemos que la compraventa, como todo contrato, tiene que cumplir con los elementos de la esencia comunes o generales. O sea, tiene que tener capacidad, objeto, causa y voluntad. Esos son los elementos de la esencia de la compraventa. Pero además, la compraventa tiene elementos de la esencia particulares o específicos o propios de ese contrato. Por ejemplo, la compraventa tiene cosa y precio y ánimo de transferir el dominio. Y la compraventa también tiene elementos de la naturaleza. Por ejemplo, se puede incorporar una condición resolutoria tácita, el saneamiento de la evicción y de los vicios repetitorios, por ejemplo. Y además la compraventa tiene elementos accidentales. Por ejemplo, los pactos de retroventa, de retracto. Esos serían los elementos del acto jurídico aplicados al contrato de compraventa. Ahora, dicho y hablando de los elementos, ahora vamos con los requisitos del acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos del acto jurídico? En doctrina se distinguen los requisitos o condiciones de existencia y las condiciones de validez. Los requisitos de existencia, como concepto, podemos señalar que son los necesarios para que el acto nazca jurídicamente. O sea, son los necesarios para que el acto nazca jurídicamente, otros dicen para que nazca a la vida del derecho. Esos son los requisitos de existencia. Ahora, si faltan los requisitos de existencia, la consecuencia es, la doctrina en este punto lo discute, porque para algunos la consecuencia jurídica sería la nulidad absoluta, para otros sería la inexistencia. Eso serían las consecuencias jurídicas a la omisión de un requisito de existencia. ¿Y cuáles son los requisitos de existencia? Son, número 1, voluntad o consentimiento, número 2, el objeto, número 3, la causa. Y número 4, las solemnidades legales en los casos que la ley lo exige. Esos son los requisitos de existencia. Voluntad, objeto, causa y las solemnidades en los casos que la ley exige. Los requisitos de validez, por su parte, como concepto, podemos señalar que los requisitos de validez son los necesarios para que el acto produzca sus efectos. Los requisitos de validez
son los necesarios para que el acto produzca sus efectos. Ahora, si estos se omiten, acarrean la nulidad absoluta o nulidad relativa. Repito, los requisitos de validez son los necesarios para que el acto produzca sus efectos. Si se omiten, la consecuencia puede ser o nulidad absoluta o nulidad relativa, dependiendo. Por ejemplo, son requisitos de validez voluntad sin vicios o voluntad exenta de vicios. Ahora, si la voluntad está viciada, la consecuencia jurídica sería nulidad relativa. Segundo requisito de validez es objeto lícito. Si hay objeto ilícito, nulidad absoluta. El tercer requisito de validez es la causa lícita. Ahora, si hay causa ilícita, la consecuencia es nulidad absoluta. Y la capacidad, y aquí hay que distinguir. Si hay un acto donde interviene un incapaz, hay que distinguir. Si es incapacidad absoluta, nulidad absoluta. Si es un incapaz relativo, nulidad relativa. ¿Quiénes son los incapaces absolutos? El loco demente, el sordo mudo que no puede darse a entender claramente, y el impúber. Y son incapaces relativos el menor adulto y el disipador intervento. Eso es en cuanto a los requisitos del acto jurídico, requisitos de existencia y de validez. Ahora vamos a empezar a estudiar la voluntad. ¿Qué es esto de la voluntad? En otro video.